arquitecto, gestor cultural. Bueno, formo parte de diversas iniciativas de recuperación de ríos, enfocadas en temas de sostenibilidad urbana. Y bueno, soy fundador y director de la ONG Río Urbano, que es en parte de donde estamos eh, coordinando la actividad de hoy. Bueno, gracias por estar aquí en este primero de 3 conversatorios que vamos a manejar estos últimos 3 jueves de octubre. Eh, Esperando, digamos, que tanto como la de hoy como la de los próximos jueves sea bastante, la conversación que tengamos sea bastante provecho para todos. Eh, Poner un poco en contexto lo que es la actividad de hoy, viene enfocada también bueno, en esta serie de conversatorios llamadas eh, Ríos, Comunidades y Tejido Social, sobre, bueno, pueblos de agua, ríos, comunidades y tejido social, que, bueno, parte también de que comprender lo que es la historia de un río, también es entender la historia de estas comunidades o de sus comunidades, de cómo han crecido en torno a en gran parte también viendo estos espacios naturales como elemento de identidad de las mismas. Estos conversatorios lo que buscan es compartir experiencias que puedan de una otra manera, desde sus distintos enfoques, poder inspirar y servir de ejemplo para promover eh, comunidades más respetuosas con sus ríos y su entorno natural en general. Nada más, bueno, mencionar además que lo que es este conversatorio forma parte de un proyecto de investigación en el marco del programa Becas Taller del Ministerio de Cultura y Juventud, y a grandes rasgos busca dar a conocer parte de estas experiencias de comunidades ligadas estrechamente a sus ríos. Se busca visibilizar eso. A grandes rasgos se parte de 3 premisas. La primera tiene que ver con que el desarrollo humano debe mantener un equilibrio con su entorno natural. Eso para garantizar un medio ambiente sano y equilibrado para los seres humanos y otras especies. La segunda tendría que ver con cómo la relación, cómo la relación que las comunidades han tenido y poseen con sus ríos, de una u otra manera forman parte de lo que podemos llamar un patrimonio cultural inmaterial, eh, partiendo también que los ríos tienen el potencial de ser espacios de identidad para las comunidades y entretejer también esta parte de lo que se menciona del tejido social. Y una tercera que viene a ser más bien pensando que las comunidades tienen derecho a ríos vivos, sanos y libres, también partiendo esto sin discriminación, siendo espacios naturales accesibles, inclusivos y equitativos, y de una otra manera, partir de la premisa también de que la naturaleza puede brindar una serie de beneficios a las comunidades. Eh, Hoy, bueno, con el tema, comenzando esta serie de conversatorios, tenemos un tema de ríos como patrimonio natural y cultural. Y bueno, para hoy contamos con la participación de 2 excelentes invitados, grandes guardianes de 2 ríos importantes y referentes en el país, como lo que son el río Pacuare y el río Sarapiquí. El primer compañero que nos va a acompañar en esta conversación es Rafael Gallo Palom. Él es aventurero, visionario, explorador en remo en aguas bravas, conservacionista y defensor de turismo sostenible, que ha predicado con ejemplo durante más de 35 años. Es presidente y cofundador de Ríos Tropicales. Ríos Tropicales, bueno, es una empresa de rafting y tours de aventura en Costa Rica. Es presidente de la Asociación de Deporte de Aventura y Remo de Costa Rica y presidente honorario y cofundador de la Federación Internacional de Rafting. Ha trabajado en muchas organizaciones ambientales y de aventura mundialmente. Bueno, Rafa es pionero en combinar lo que es la conservación de viajes, la conservación, perdón, con viajes de aventura a través de los ríos tropicales, de la Fundación Ríos Tropicales y la Reserva Privada Ríos Tropicales. Bueno, Rafa lideró el esfuerzo para proteger los ríos de Costa Rica y evitar, digamos, en este caso, una represa hidroeléctrica en el famoso río Pacuare.
río el cual ha sido nombrado uno de los más pintorescos en el mundo por National Geographic. El segundo compañero, bueno, es Juan Amiguetti. Juan es gestor sociocultural y ambiental de Sarapiquí. Bueno, trabaja desde lo que es la Asociación Protectora de la Cuenca Río Sarapiquí, APROXARA, y otros colectivos en que participa y trabaja en el desarrollo sostenible del territorio. Desde 1993, que inició con Aguas Bravas, que es empresa de rafting, ha estado ligado al quehacer ambiental y de los ríos, específicamente, perdón, y esto lo lleva a generar esta articulación en Sarapiquí, donde hay un sinfín de actores culturales, sociales y ambientales que han realizado una encomiable labor en su acción en busca de un nuevo Sarapiquí. Eso ya vean los dos compañeros. Nada más un poco introducir la dinámica. Tanto Rafa como Juan van a estar compartiendo, digamos, respecto a su experiencia. Rafa por parte del Pacuare y Juan por parte del Sarapiquí. Más o menos unos 15 minutos, cada uno de parte de su experiencia. Y posteriormente, digamos, haremos un espacio de retroalimentación por preguntas para posteriormente, eh, después de esta parte, abrir el micrófono y poder incluir, digamos, la retroalimentación por parte del público acá presente, que eso es súper importante. Y nada más, digamos, cualquier cosa, si pueden pueden ir agregando también consultas ahí por medio del chat, para ir sabiendo por lo menos el orden en cómo van haciendo las preguntas y posteriormente, según ese orden, nosotros iremos dando la palabra en el momento que se abra el micrófono. En este caso, bueno, le pasaría entonces la palabra a Rafa. Voy a nada más a poner las imágenes de fondo. Muchas gracias, Alonso. Aprovecho para darte las Dale, Rafa, gracias. con gusto. Dale, Rafa, una vez si querés ya puedes. Y a Río Urbano también por la iniciativa. Un saludo a mi colega Juan Amiguetti, allá cuidando el Sarapiquí, querido río que se descubrió en el 84 para hacer kayaking. Y es bonito ver que uno no estando ahí todo el tiempo, hay gente que lo está cuidando. Gracias, Juan. Bueno, en 15, 20 minutos hablar del río Pacuare es como bastante poquito, entonces espero darles suficientes ideas para que me hagan preguntas. El río Pacuare, todos saben, es de la vertiente atlántica, viene de Talamanca. Es uno de los ríos, como dijo Alonso, de los más pintorescos, picturesque, de acuerdo a National Geographic. Y pues tiene unas cualidades increíbles, especialmente lo remoto y la calidad del bosque, el tipo de bosque que tiene. Pero tal vez esta filmina, Salvemos el Pacuare, me da para comenzar y hablar un poquito de la historia que yo conozco del río Pacuare, porque tiene toda la historia que quiere. Y el pueblo indígena que vive a la par del río, pues lo ha aprovechado a su manera mucho más tiempo del que yo pueda hablar. Pero se me ocurre empezar hablando del efecto del activismo que se da para la protección de los ríos, el activismo que se está dando ahora, y la diferencia a cómo era antes, o cómo fue la historia del Pacuare, por qué se habla de que iban a hacer una represa. Pues en el 84, mi colega Michael Kay, que fue quien me trajo a Costa Rica, también hacer de rafting, él con el presidente Monge decidieron que el río Pacuare necesitaba una protección tan grande como los ríos en Estados Unidos, que son ríos protegidos, y al tener esa designación ya el peligro de una represa es menor. Aquí no había esa posibilidad, pero se logra hacer la zona protectora del río Pacuare, lo cual comprende una de las partes más importantes que se hace rafting.
y pues eso deja cierta tranquilidad en el ambiente de los que conocíamos el río Pacuare para efectos recreativos, que éramos muy pocos en el 84. Ya acercándose el 90, ya se está oyendo mucho el efecto de la represa, pero esto no era solo una represa en el río Pacuare, sino que eran cuatro represas que se iban a hacer por decirles, en 5 años o menos, dos en el río Reventazón y dos en el río Pacuare. Las de Reventazón se llamaban Guayabo 1 y Guayabo 2, y las de Pacuare Siquirres 1 y Siquirres 2. El proyecto era sumamente dañino, era terrible, ambientalmente era así, uno veía los planos y las ideas que tenía el ICE en ese tiempo, y era devastador, eran 4 embalses en 5 años, y uno de ellos grandísimo, uno del Reventazón, uno de los proyectos Guayabo, creo que uno o dos, era grandísimo. Además de eso iban a pasar el agua del Reventazón al embalse de Pacuare para producir más energía en la casa de máquinas de Pacuare, que iba a estar cerca de Siquirres. Entonces, los efectos ambientales eran terribles. En ese tiempo la gente decía, es que ellos quieren defender sus ríos porque hacen rafting y ganan plata. Pues no, el daño ambiental era tan grande que el agua del Reventazón, que se iba a meter en el embalse del Pacuare, iba a salir en la boca del río Pacuare, en la barra de Tortuguero, iba a causar un desastre ecológico a las tortugas tremendo. Además del embalse, además de la inundación, además de, pues en ese tiempo no se hablaba del gas metano ni el carbono neutralidad, pero era un proyecto devastador. Nosotros, un grupo de amigos, guías, colegas, en ese tiempo indígenas también en el 90, recibimos una carta de que no podíamos pasar por este precioso cañón de Dos Montañas, porque iban a hacer unos estudios geológicos, iban a explorar la geología de donde la represa debería de ir. Y nosotros agarramos las ideas de un mentor en California que se amarró a un río para que no soltaran la represa, pues nosotros dijimos, vámonos a Dos Montañas, amanezcamos ahí y no dejemos que el ICE dinamite el cañón. No podemos permitir eso. Si nos ven ahí en unas tiendas de campaña, en unas balsas, en el cañón, es muy posible que no dinamiten. Mi hermano y uno de los guías se fueron el domingo, luego llegamos un grupo grande el lunes lo más temprano posible, y nos quedamos ahí varios días, varias semanas, nos quedamos acampando ahí en el Cañón de Dos Montañas y logramos, en realidad era un activismo, no eran ni huelgas ni manifestaciones, era simplemente aquí estamos y no dinamiten el cañón, y empezamos a tener negociaciones con el nuevo presidente del ICE, don Teófilo de la Torre, y el nuevo ministro de Ambiente, don Hernán Bravo, que estaban comenzando su política, y era un activismo inteligente. Les digo, ¿por qué no consideran energías alternativas? ¿Por qué no se hace un estudio de impacto ambiental? No había un estudio de impacto ambiental. Entonces, en esa batalla, eso es lo que ganamos. Ganamos que el ICE tuviera que hacer estudio de impacto ambiental en el río Pacuare. Eso conllevó a que el río se salvara eventualmente por diferentes razones. También tuvo mucho que ver el terremoto del 92, me parece, en Limón, que era una escala de 7.6 en Richter. Los estudios geológicos lo hicieron para 6.0. Entonces, esos son los efectos donde yo digo que el río en sí tiene vida, tiene su propia vida, se defendía, él se quería defender solo, y hubieron unas inundaciones que se llevaron a un campamento, después estuvo lo del terremoto, los efectos de la vida que tiene un río. Entonces, existe entre nosotros, existió esa simbiosis, ¿verdad? Yo te uso, pero yo te cuido. Y eso fue como se desarrolló el turismo. El turismo en ese tiempo también éramos corredores de ríos, éramos hippies de ríos, digo yo. Los clientes que venían, inclusive era gente que a eso venían, querían correr ríos, ya sea en kayak o en balsa. Y luego pues fue cambiando, se abrió mucho más.
el equipo se hizo más seguro, más gente pudo accesar los ríos, entonces se convirtió en ahora lo conocido turismo de aventura. Ese crecimiento estaba también para el deterioro de un río, pero no, en realidad lo que hizo fue ayudar. Ha sido un gran alivio, creo, para el río Pacuare lo que el efecto de turismo ha tenido en él. En el caso nuestro, pues nuestros vecinos cercanos eran el Indio García, y él fue el que nos hizo las primeras cabinas de una propiedad que logramos comprar a un, a un, a uno de los señores que había obtenido la tierra ahí, que tenía sus plantaciones. Entonces era natural que los indígenas fueran nuestros vecinos en ese tiempo, inclusive en los 90s. La gente en San José no tenía mucha idea de cuál era la población indígena, y nosotros éramos vecinos, era natural. Ellos nos enseñaron bastante acerca de sus prácticas en el río, su manera de disfrutarlo, su manera de pescar. Y luego, pues, empezó en un efecto especialmente personal y de ríos tropicales, un efecto en conservación. Hubo oportunidad de comprar propiedades, y esa fue una manera de decir, bueno, si compro las propiedades, entonces le voy a decir a Alicia que no puede hacer la represa porque esto es mío. Pues esa era la idea, pero logramos ir comprando bosque tropical que en ese tiempo también estaba siendo cortado rápidamente. Entonces la idea nuestra fue esa, que conservémoslo, comprémoslo y así lo podemos cuidar. Podemos ver que los cazadores no entren porque ya les podemos decir, mira, esta propiedad es mía y es prohibido cazar. Entonces el efecto que se empezó a dar desde los 90s, entrando al 2000, fue sumamente positivo en la parte baja del río Pacuare, que es de Mollejones para abajo, más que todo, que es la parte comercial. Ahí las comunidades que hay son pocas. Está Lindavista, San Martín, son pocas a la par del río. Más que todo el crecimiento fue arriba en la carretera. Pero pues a lo que iba es que se empezó ese efecto de conservación, ese efecto de sacar a los cazadores, y eso causó algo que lo aprendí casi, no sé, ni mucho, la cantidad de biodiversidad que estábamos protegiendo, el agradecimiento de la biodiversidad de ser menos cazada. Eso ya fue en estos últimos años. El efecto de conservación en el río, pues a los competidores que también tenían intereses en el río Pacuare, hicieron algo parecido. Compraron bosques para protegerlos, hicieron sus albergues, todos de manera sostenible. Ahí no tenemos electricidad ni servicios públicos. Entonces, en el caso nuestro es energía hidroeléctrica. Hay otros albergues que son solares. Entonces ya nosotros estamos aplicando prácticas sumamente responsables con el ambiente, y se pasó a las demás compañías de rafting, y por consiguiente pues se paró la cacería, se incrementó la biodiversidad en el río, se paró la deforestación, que también había bastante deforestación ilegal, se fue parando. Entonces eso ha sido un efecto hacia el río bastante importante. Luego empieza una simbiosis también con la zona del Bajo el Tigre, que es el poblado que hay cerca de donde están los albergues de rafting, para correr el río Pacuare en varios días, para tener varias noches en el albergue. Se quería tener varias actividades, entonces hay más acercamiento a la comunidad del Tigre. Se da un efecto comunitario muy importante en el 2008, gracias a Funde Cooperación, que da una donación, bueno, no es donación, es una plata para un desarrollo comunitario sostenible, y el Tigre es beneficiario de eso. Yo soy el que lleva a cabo el proyecto, y se hace un proyecto muy interesante. Es un serpentario, que en ese tiempo estaba bien, mariposario, un internet café, se arregló la escuela del pueblo, que solo tenía un baño antes, ahora ya tiene sus 2 baños, tiene un play, tiene cielo raso, se arregló la escuela.
se hicieron unos viveros orgánicos, una finca de tilapia orgánica, y fue un efecto muy positivo de parte del turismo hacia la comunidad. Y todo, pues gracias al río Pacuare, que era el que llevaba la batuta. Eso, de la parte de la conservación, pues se da un efecto también interesante que pues uno no puede seguir comprando bosque por comprar bosque, porque bueno, además de que colindamos con Reserva Indígena y luego con Parque Nacional Barbilla, eh, empezamos a comprar propiedades que tenían mitad bosque y mitad potrero. Entonces empieza la parte de reforestación o regeneración en los potreros. Y el turismo estaba muy penetrado en estas últimas décadas en la parte de sostenibilidad, en la parte ambiental. Entonces, llevar a la gente al pueblo a comer en una casa de una de las campesinas y sembrar un árbol era una actividad bastante atractiva, que espero que todavía lo continúe siendo post pandemia. Entonces, se empieza un efecto de parte de nosotros en el río Pacuare de regeneración. Y eso está sucediendo ahora. Se han sembrado más de 30.000 árboles, se han sembrado almendros de montaña, que ahí veo a mi amigo Carlos de la red de reservas, que me dio almendros y almendros y almendros y almendros, y nadie quería sembrar almendros porque el almendro no es comercial, y yo sí quería sembrar almendros porque quería que las lapas verdes regresaran a la zona. Y la gran felicidad de eso es que ahí están. Hay una manada grandísima en estos meses. Entonces el efecto de regeneración se viene dando, se están regenerando especies importantes, el jaguar se está protegiendo más, se está viendo mucho más ocelote, manigordo y la lapa verde y todos los mamíferos, una cantidad de mamíferos increíble. Esa es un poco la reseña de lo que ha pasado en Pacuare. Alonso, no sé cuánto tiempo más tengo, ya voy por 15 minutos. Entonces, Río Pacuare, además de ser remoto, pues es accesible gracias a la actividad de rafting, ¿verdad? Que es una actividad de aventura, una actividad deportiva. Eh, También hay un efecto muy importante que ahí veo también a mi amigo Arcelio, de bandera azul ecológica, la creación de bandera azul, la categoría de microcuencas, cómo eso llega a apoyar. Creo que Juan tiene mucho más que hablar de eso que nosotros en Pacuare, pero hay efectos modernos, ya el activismo moderno, que viene a favorecer al Pacuare, o el Pacuare se vuelve un modelo a seguir. Eh, Sus aguas cristalinas, su limpieza de agua, eh, la protección del bosque creo que fue la clave más grande que puede haber en el río Pacuare. La cantidad de erosión se paró, aunque pues todavía hay mucho afectado en la cuenca alta, pero esa es un poquito la reseña de cómo hemos interactuado nosotros desde los 80s hasta ahora con el río Pacuare, cómo lo logramos salvar de una represa sumamente dañina que estaría todas estas preciosas fotos debajo de agua. La parte de las comunidades, cómo las integramos, cómo integramos a la parte indígena, tanto con trabajadores de los albergues como constructores o asistentes de todo tipo, de vaquianos, y luego pues la parte de conservación, regeneración. Entonces los dejo con eso para ojalá después tener preguntas ya de interés personal. Los dejo con eso, Alonso. Ok, muchas gracias, Rafa. Sí, nada más que sabes mencionar, nada más, sí, me llama mucho la atención en todo el efecto, digamos, cadena, ¿no? Sí. Como una cosa lleva a otra y sí, como decís vos, lo de la lógica de todo eso, pero te cuido, ¿verdad? Como eso sí, generó beneficios tanto que el río se mantuviera, pero también a cómo la comunidad tuviera sus beneficios, ¿verdad? Por su cuenta, digamos. Ujú. Entonces, me parece bastante interesante por ese lado. Eh, Muchas gracias. Ahora más adelante pasamos a normalmente espacio de preguntas. Entonces,
De momento sería como para pasarle la palabra a Juan, cuente un poco más bien su experiencia en Sarapiquí. Saludos. Voy a igual a... Saludos. Perdón. Voy a Ok, pasar dale. un gusto estar acá. Saludos a todas y todas que nos acompañen. Muchas gracias a Alonso por la invitación y esta excelente iniciativa. Es un placer estar con Rafa, compartir este conversatorio. Básicamente, el río Sarapiquí, para ponerlos un poco en contexto, inicia en la cordillera volcánica central entre el volcán Poás y Barba a 1900 metros sobre el nivel del mar y desemboca en el río San Juan. Es uno de los grandes afluentes del río San Juan, lo que le da una gran importancia a esta parte de ser fronterizo, de tener esta zona fronteriza va a marcar toda la historia. Esto también, el rango altitudinal que disfrutamos, nos da una gran biodiversidad. Entonces es una de las importancias que tiene este río, es parte del corredor centroamericano de especies y el corredor biológico San Juan la Selva, entre otros. Tenemos el corredor Maquenque. Y bueno, hay organizaciones como la Selva, Pirimbina, que trabajan en la parte de investigación, Fundecor, que trabajan también mucho en la parte ambiental. Entonces, el río Sarapiquí, acá en el territorio tenemos ese gran peso, digamos, científico de investigación y conocimiento de este recurso que es tan importante. La parte de historia es bastante larga, interesante. Voy a tratar de comentarles un poquito el tiempo que tenemos. Desde el 10.000 antes de Cristo ya se empiezan a documentar mediante los hallazgos arqueológicos que se han hecho. La investigación nos ha dicho que, bueno, desde ese tiempo ya habían asentamientos humanos, ¿verdad? Ahí hubo 171 asentamientos de los indígenas, por ejemplo, otros, y de los cuales 83 eran en la parte propia de Sarapiquí. Si seguimos avanzando un poco en la historia, tenemos también otro trabajo que se hizo recientemente arqueológico, que encuentra la historia desde el año 900 después de Cristo. Hicieron una excavación el año pasado y ahí encontraron partes de todas las, desde indígenas, de la parte de la ruta del tránsito, que es otro momento muy importante que se vive en la historia del río Sarapiquí. Recordemos que en los años 1830 era la ruta de acceso, y lo fue por casi 50 años, de todos los productos que salían, productos y personas que salían o entraban a Costa Rica. Era la vía de acceso que comunicaba a Europa o el resto del mundo. Ahí llegaron muchas de las personas que, cuando entraron por Sarapiquí, vinieron a las ciudades que se estaban conformando y de Estados Unidos y de Europa, y que tuvieron muchos aportes. Entonces ha contribuido desde ese tiempo a la construcción histórica y la construcción de las ciudades, y un poco ha ido formando manteniendo esa vía de tránsito que actualmente pues, todavía ya no con la importancia. Desde que se hizo el ferrocarril pasó a ser Limón el puerto de exportación y de traslado, ¿verdad? Pero hasta ese momento estuvo el río Sarapiquí como elemento primordial. Ahí hubo un gran desarrollo, sobre todo en la parte del río San Juan, en lo que es San Juan del Norte. Y actualmente, posteriormente, tuvimos dos batallas que se conocen muy poco, pero que fueron muy importantes. Como dice don Luco Gil, estas batallas fue el principio de la derrota de William Walker, ¿verdad? En su proceso de expansión y colonización y explotación de la gente, ¿verdad? Que buscaban esclavos para toda esta época. La batalla de la Trinidad y la batalla de Sardinal son íconos históricos que en realidad son poco conocidos y están llenos de un montón de información riquísima, y que, bueno, gracias a esfuerzos que se están haciendo de parte del Ministerio de Cultura,
varios otros grupos se han venido rescatando y los tenemos más a la mano y se ha generado esa información que estamos tratando de compartir porque al final es parte de la identidad del zarapiqueño. Posteriormente viene la ampliación de la frontera agrícola, donde ya empiezan a llegar en los años 50, 40, empiezan a colonizarse más Zarapiquí. Y bueno, más recientemente, hace 50 años, se conforma el cantón de Zarapiquí ya formalmente. Esto nos da una riqueza pluricultural y multiétnica que bueno, se mantiene, que ha forjado también un poco la identidad y el modo de ser del zarapiqueño. Por lo general son personas que bueno, desde ese tiempo vinieron, se han acostumbrado al clima fuerte que hay acá y a todas las condiciones y han formado su manera de vivir con eh, distintos métodos. Acá más que todo en Zarapiquí la agricultura siempre ha sido como uno de los elementos principales y es también una de las partes que todavía tenemos en gran desarrollo, pero el turismo posteriormente vino a también colaborar mucho con esta parte del desarrollo económico y social de Zarapiquí. Eh, Básicamente en el presente de Zarapiquí pues es un río muy amenazado. Como todos creo que los ríos tienen diversas amenazas. Por dicha ya la amenaza hidroeléctrica ha disminuido bastante, pero ya no se visualizan nuevos proyectos en ese sentido. Sí tenemos bastante amenaza de la parte de explotación minera, que es algo que en realidad Zarapiquí carecía, no teníamos tajos hasta el año pasado. Bueno, había empezado uno y se logró cerrar y el año pasado hay otro y vienen 5 más, entonces es una situación preocupante, más aunado a que hay fincas que antes eran fincas pequeñas y todo de ganado, de cerdos, todo lo que es la parte agroindustrial, han ido creciendo. Entonces en la parte alta del cauce empezamos a ver ya, tal vez no directo en el río, pero el río Zarapiquí tiene 52 afluentes, lo que integra prácticamente desde Venecia hasta la parte de Guapilo, ¿verdad? Entonces, por ciertos de esos afluentes va llegando la contaminación a Zarapiquí. Dentro del programa Bandera Azul de Microcuenca, el transecto que nosotros tenemos, pues ahí hemos ido viendo los indicadores, como hace 8 o 10 años era agua que se podía tomar del propio río. Y ahora pues no es recomendado, pero todavía digamos los valores no son preocupantes, pero sí es importante prestarle atención porque se suman las otras amenazas que tiene, la expansión de ciertos cultivos como la piña y el banano, que también traen sus consecuencias, y obviamente la contaminación humana, tanto de casas, de proyectos habitacionales que van creciendo. Hay una característica del Zarapiquí, que es que está como muchas de las ciudades, muy paralelo, muy ligado. Todos los pueblos acá son cercanos al río. Es un crecimiento, digamos, longitudinal a lo largo del río, donde están varios pueblos y bueno, han ido creciendo y ciertos de ellos empiezan a dar problemas cuando entramos a este desarrollo. Eh, en ese sentido, vemos un poco, hemos estado analizando en este momento de la coyuntura, la pandemia y todo, y creo que un ejercicio que uno hace, revisa un poco qué tenemos y acá como territorio, y se ha identificado claramente a nivel de Zarapiquí que el río histórica, cultural, económica y obviamente ambientalmente es el recurso más valioso que tenemos en Zarapiquí y va a ser parte de nuestra reactivación económica que tiene que venir. Y bueno, por dicha hemos todas las iniciativas, creo que sobre todo en la parte turística, han sido muy ambientales. Tenemos una gran cantidad de reservas privadas, tenemos la parte del Braulio Carrillo también. Entonces,
Es un río que está bastante preservado, pero siempre con sus amenazas, y lo importante acá es lograr, a diferencia de otros, no, lograr que no se haga el daño. Entonces, en ese sentido hemos venido trabajando. Históricamente, desde 1991, se hizo el primer plebiscito ambiental de Costa Rica, donde se declaró el río patrimonio histórico, cultural y natural. Desgraciadamente, el plebiscito no se pudo, digamos, transformar en una ley porque no existía esa figura y algunos detalles que al final no nos permitieron eh, tener manifiesta esa voluntad popular, que bueno, fue con un 98% de aprobación que se logró el sí para declararlo como un monumento o un sitio protegido. Y entonces pues hemos venido realizando muchas acciones, distintos actores que hay acá, hay como 28 organizaciones ambientales, unos trabajan más en educación, otros en conservación, pero todos han venido trabajando mucho en esa línea, solo que cuando ya llegamos a este punto donde vemos que, bueno, estas luchas son súper difíciles, no se puede estar luchando con tantos frentes separados, ¿verdad? Son además intereses muy fuertes que cuesta como para cualquier organización llevar todos los procesos para lograr detener algunos de estos proyectos, o en su caso que si se construyan, pues que sean bien hechos y bien manejados, que es también una de las dificultades que tenemos de parte de la misma institucionalidad. Muchos de los entes que están llamados a ser los rectores en ese sentido, pues les cuesta ejercer la función por falta de personal, por, por lo mismo, porque también tienen muchos frentes abiertos y entonces se diluyen. Eh, Creo que hay una cosa muy importante del río que une a la comunidad, y es que, bueno, todo el sector turístico, no solo los que operamos en la parte de rafting, está la parte de bote motor, que todavía, por cierto, se usa de transporte en ciertas comunidades. La parte ambiental se une totalmente. Eh, bueno, creo que la parte agrícola, siempre el recurso hídrico acá que es tan valioso, pues va muy ligado al río. Entonces, en ese sentido, se ha encontrado un terreno muy fértil donde realmente todos los grupos distintos que componen la comunidad, pues ven un interés particular en conservar el río. Tienen una gran identificación y creo que también la parte inclusive ciudadana es de las más importantes, porque el río Sarapiquí, al estar cerca de las comunidades, es el lugar de disfrute de todas las familias y personas, es la inspiración de los poetas, cantautores, pintores, siempre van a estar relacionados la obra artística con el río, los ríos que tenemos acá, el agua, todos los elementos naturales. Entonces, tomando base de esto, hemos estado pensando un poco en el futuro y cómo hacer, y venimos trabajando en un proyecto de salvaguarda sobre el río Sarapiquí, que básicamente lo que pretende es un desarrollo sostenible de la cuenca del río. Entonces, bueno, acá estamos planteando que al no tener un plan regulador del territorio y la importancia que tiene económica, social y culturalmente y ambiental el río, pues tenemos que hacer un desarrollo sostenible de él. Pero no podemos seguir con las mismas prácticas que nos han llevado a deteriorar un montón de ríos y por consecuencia los mares, donde llega todo lo que los ríos arrastran. Entonces, en ese proceso hemos estado, ha sido un proceso muy rico, muy bonito, donde afortunadamente se ha hecho un equipo de trabajo increíble, donde hay una gran representación de instituciones y del sector comunal. Entonces, dentro de todos los esfuerzos, acá también hubo otro grupo, trabajó con
con la parte de la lapa, hay otros que estudian la selva hecho estudios de peces. Entonces vamos conjuntando todos estos elementos y bueno, creemos que es parte del patrimonio natural de Costa Rica, es una parte súper importante que tenemos que mantener. La parte de Observatorio Ciudadanos de Agua también es unos grupos que se están conformando en el territorio y que van fortaleciendo esa participación ciudadana sobre transectos del río, donde la gente se identifica más claramente con el recurso y ya creemos que vamos logrando buenos resultados y esperamos que este proyecto pueda llegar a buen puerto. Hemos trabajado en todas las áreas que requiere y precisamente en estos días van a estar oyendo un poco de esto y vamos a estar comunicándoles para tener también el apoyo, porque sí creemos que la conservación de los ríos, y bueno, en este caso el río Sarapiquí, es importante no solo para nosotros que estamos en el territorio, sino para todo el país, pues por toda su importancia que tiene, y al igual, no solo nosotros, somos los llamados a aportar y tratar de lograr esa conservación para futuras generaciones, sino que todos los costarricenses creo que tenemos que estar invitados y sentirnos partícipes de este tipo de esfuerzos. Creo que esto es un poco rápidamente la reseña del Sarapiquí, lo que se ha venido haciendo y pues esperamos la participación de ustedes. Gracias. Gracias, gracias Juan. Nada más aclarar una cosita, vos dijiste, bueno, Sarapiquí no tienen ahorita plan regulador. ¿Estás en...? Ok. No, correcto, digamos, la municipalidad de Sarapiquí todavía no tiene plan regulador. Okay. Entonces, sí, eso es una de las desventajas porque no está mapeado dónde debería ir cada cosa, ¿verdad? Y si puede ir ahí. Entonces, a veces, desgraciadamente, la municipalidad tampoco sabemos que no es el ente, hay entes superiores a ella, donde a veces, por ejemplo, un permiso para una concesión minera, acá en Sarapiquí tenemos, como la municipalidad de La Juela tiene una gran parte también del río, logramos una moratoria para proyectos mineros y hidroeléctricos para el río por parte de las dos municipalidades, pero realmente no es vinculante para que den un permiso en Geología y Minas, que es la que da los permisos para esto, ¿no? Y ya llegan con todos los trámites, pues la municipalidad es poco lo que puede hacer. Sí, sí, nada más digamos que es por ahí de reconocer también la importancia de lo que está pasando ahora, ¿verdad? También de cómo se van sumando diferentes organizaciones y actores en esto de la salvaguarda. Entonces, es muy importante también reconocer, digamos, lo que mencionas, el valor que tiene la conservación de otra manera y en comparación quizás al Pacuare, y la situación, digamos, de la cercanía de las comunidades, ¿verdad? Que de una otra manera, y se podría decir que su patio, su parque, digamos, en ese caso, de espacio natural para la comunidad, su área verde de disfrute, por este lado. Juan, muchas gracias, igual por compartir tu experiencia por ese lado. Igual muy enriquecedores ambas experiencias, tanto la como la de Juan. César, a mí, antes, digamos, de abrir el micrófono y compartir con los presentes para que también hagamos consultas, primero, bueno, quiero agradecer primero para hacer dos preguntas a cada uno. Primero, bueno, igual por el orden, estamos. Primero a Raja por el Pacuare.
Nada más que, por un lado, digamos, que nos conteste un poco de que cuál sería, digamos, te voy a unir más bien las dos preguntas, más bien, ¿cuáles son los principales aprendizajes, tanto digamos, que obtuvieron ustedes por parte de los pueblos indígenas en relación al río? Y diría también los principales aprendizajes de esa experiencia del campamento todos estos días en Pacuare, ¿verdad? A partir de esa lucha que tuvieron. Eh, y quizás, bueno, a Juan, ahorita más bien, sería más bien ver cuál cree que, digamos, que eso es toda la fuerza que une más ahorita, o lo que motiva más a cada uno de estos grupos que se están uniendo ahorita para el tema de salvaguarda. Eh, Quizás la principal motivación, puede ser que haya varias motivaciones de todos esos grupos, pero ¿qué sería, digamos, eso principal que los está uniendo y que está creando este movimiento ahorita de salvaguarda? Eh, y nada más que ampliar un poco quizás el tema de cómo se relaciona con la parte del turismo, en la parte de Sarapiquí, nada más, en relación también con esa convivencia con el río. Eh, Sería, digamos, la motivación para lo de la salvaguarda en los diferentes actores y la parte de Rafa, que paso la primera la palabra a vos y luego a Juan. Ok, vamos a ver si se me aclara la pregunta que me hiciste con relación a la relación que tienen los indígenas con el río y un poquito las experiencias en el campamento que tuvimos de Dos Montañas. El indígena en la zona de Pacuare o en la zona de Talamanca en general, creo que evita estar cerca de los ríos. El río más bien es un obstáculo para ellos, para tanto la cacería que ellos en realidad practicaban de manera responsable, o por la cuestión de las cabezas de agua y los accidentes y las cruzadas de ríos y los andariveles y todo. Entonces, para ellos el río pues es en realidad a esta época moderna un obstáculo. Ellos se mantienen alejados del río, pero su respeto por todo, ¿verdad? Por toda la parte mística del río y los dioses de los ríos y Cibú y los jaguares y todo el tema, pues el río tiene una importancia bastante grande. Caí con nosotros pues estuvo muy interesante porque ellos evitando el río y nosotros corriéndolo, entonces para ellos era chocante ver a este montón de locos, ¿verdad? Que llegan de repente en los años 80 a disfrutar del río, a disfrutar de los rápidos que para ellos son peligrosísimos, les han causado muchas muertes. Entonces la relación más que todo se da dentro, en la montaña, con ellos. Se da una simbiosis bastante pequeña porque somos pocos los que tenemos propiedades ahí aledañas a la reserva indígena. Han habido beneficios en que hacemos caminatas a los indígenas, a gente interesada en ver cómo viven, entonces se desarrolló con ellos un proyecto para que pudieran darle la bienvenida a turistas de una manera no invasiva, ¿verdad? A ellos no les gusta que la gente llegara de repente y metiera la cabeza en una de las chozas de ellos. Entonces hicieron una especial para turismo y enseñaban diferentes hierbas y plantas que usan. Si tienen un poquito de chicha ahí te dan de probar. Pero eso ha sido la parte bonita con el indígena que en realidad se ha modernizado más rápido de lo que se ha venido modernizando en este siglo, por el efecto pues de que ya la cacería y el tema de la deforestación no era muy bien visto y el turismo sostenible que se practica ahí, pues sí. En la parte del campamento de represa, pues sí, fue unos momentos
lindísimos porque tuvimos un campamento constante y llegaba gente, llegaban Boy Scouts de Siquirres, había un sendero que venía de Siquirres y llegaban y siempre había gente. Entonces hubo un paro total de los estudios geológicos, o sea, definitivamente no se hicieron hasta que se llegó a un acuerdo con el ICE, porque inclusive nosotros habíamos planteado un recurso de amparo en contra del ICE, en contra de la represa, y parte de la negociación de que ellos hicieran el estudio de impacto ambiental era de que nosotros quitáramos el recurso de amparo, que fue la negociación que se llevó a cabo. Después de eso se empezó a ver mucho más las energías alternativas, la geotermia ya venía desarrollándose, pero eran demasiado cuadrados en ese tiempo. Y ese campamento pues unió mucho a la gente y fue de los primeros proyectos de activismo relacionado con ríos. Ahí se creó la Asociación para la Protección del Río Pacuare, después otra asociación que se llamaba ProRíos, y ahí fueron saliendo asociaciones y luego ya después se despegó la parte de ONGs. Así es que fue un momento bonito porque fue los inicios de un activismo que se hizo muy, muy bien. En realidad era necesario hacerlo de la manera que lo hicimos, fue muy atrevido, como te digo, nos fuimos a acampar ahí la noche anterior, de que iban a empezar a dinamitar, y la gente del ICE se quedó así como, ¿qué está pasando? Así es que creo que eso contesta tu pregunta, Alonso. Ok, sí, gracias, Rafa. Juan, sería quizás las principales motivaciones de esta sinergia que se está dando ahorita por parte de los diferentes grupos y ampliar un poquito de parte de esa relación con el turismo. Sí, bueno, yo creo que la ventaja que hemos tenido es un poco también la presentación que le hemos dado a este, digamos, esfuerzo que estamos tratando, que no se ve solo de un punto de vista, digamos, ambiental, sino que estamos incorporando bastante lo cultural, social, histórico y, bueno, lo económico. Entonces, en esta mesa de trabajo está el programa de gestión de la UNED, está la UNA, está la academia, está también la parte de instituciones públicas. Acá, como le decía, la municipalidad está súper interesada en este proceso. Tenemos el INDER, el SINAC, entonces hemos ido haciendo un grupo que creo que la motivación de todos es el desarrollo de la zona, porque va muy ligado al río Sarapiquí. Y obviamente para el sector social, para los ciudadanos, la importancia es ese vínculo que tienen, ¿verdad? Que a veces tenemos el problema de que como tienen tantos recursos, les ha costado también ver las amenazas que se vienen. Muchas veces, bueno, van a hacer un proyecto, pero es por allá, entonces dicen, bueno, a mí no me va a afectar tanto, yo tengo este otro río cerca. Eso ha sido, digamos, la dificultad, pero el resto, la motivación, pues la gente la ha encontrado muy fácilmente por esa línea de trabajo que llevamos, que se visualiza muy claro la importancia del recurso en todos esos tres aspectos y la necesidad de que lo sigamos manteniendo para el desarrollo, ¿no? Creemos que pues, estamos totalmente convencidos de que el beneficio a la comunidad, o sea, solo el hecho de tener ese lugar de esparcimiento y recreo es suficiente para que también las organizaciones actúen responsablemente y se unan en esta causa, porque representan al final, sean en sectores tal vez más productivos, diferentes a que no tengan relación, pero igual son la salud, digamos, mental, la paz de la persona, ¿no? Todos los servicios ecosistémicos que brinda el río son muy importantes, entonces creemos que ahí es donde está un poco la ventaja que hemos tenido para lograr esta unión de actores. Y el turismo, pues el turismo siempre ha estado ligado, el turismo en Sarapiquí inicia un poco totalmente ligado a
a cuando se hizo la selva, por ahí de los 50, empezó a venir gente, científicos, y entonces, bueno, vimos que había que no ocupaban lugar para quedarse, porque ahí todavía no habían facilidades, así se fueron haciendo las primeras cabinas, y era un turismo, digamos, que venía más así a investigación o temas de estos, pero ya ahí nos fuimos decantando por el tema de sostenibilidad y ambiente. Entonces ahí empezó a crecer con base a este perfil de turismo. Entonces las actividades que se fueron desarrollando fueron muy ligadas al crecimiento sostenible. Ahorita actualmente Sarapiquí es uno de los dos destinos certificados como destino sostenible por Turcel, una empresa alemana. Acá estaba en Sarchi y nosotros en el país, y en Centroamérica hay pocos en realidad, porque hemos logrado esa, vamos a ver, no creo que podamos decir que fue al propio que tuvimos esa visión de irlo desarrollando así, pero se fueron haciendo microemprendimientos y el crecimiento del turismo se fue desarrollando en esa base. Toda esta gente también que ha trabajado en turismo, que es un gran aporte, como les decía, la parte socioeconómica de Sarapiquí es mucho la agricultura, que bueno, es un trabajo, digamos, tal vez un poco más fuerte y todo, y donde tal vez no para todos los segmentos de la población. Hay otra población un poco más especializada que ha logrado colocarse dentro del turismo, y entonces toda esta gente también ha ido generando y creciendo con esa sensibilidad por por el recurso río, el recurso bosque, y entonces también tenemos una población muy consciente de ello. Creo que también la parte de todas las reservas que tienen sus guardaparques, que ven esos, que le ayudan a los científicos, ahí ha generado también gente que ha trabajado con un científico que viene a hacer un estudio de murciélagos 6 meses, y entonces de ahí ya tienen un gran conocimiento y que lo han ido traspasando, y entonces creo que la parte del conocimiento que se tiene del valor y la importancia del recurso ha contribuido mucho. Entonces en eso el turismo en realidad siempre ha estado muy de la mano de los procesos de conservación, y este no ha sido la excepción. Pues contamos también con ese grupo muy amplio que aporta, que ICT lo tiene dentro del programa de gestión de destino. Está identificado el tema de salvaguarda como una de las 5 prioridades que tiene ese proyecto. También cultura ha sido otro actor muy importante que nos ha ayudado a fortalecer ese sentimiento dentro de la población, ¿no? Ok, perfecto, Juan. Muchas gracias. Bueno, nada más rescatar, digamos, también, sí, creo que mucho une ambas experiencias, el tema de la conservación y ese reconocer también, como vos mencionás, esa sensibilidad por el recurso, ¿verdad? Del recurso del río, del beneficio que tiene, y también, de una otra manera, quiere cubrir diferentes necesidades de diferentes intereses, ¿verdad? De cada uno, diferentes actores. Para poder aquí ampliar al resto de los presentes, aquí pusieron varias preguntas, pero para que no sea tan impersonal de que yo las lea, yo voy aquí creando una lista para darle orden y que cada uno haga su consulta. Bueno, ahorita hay 4 personas bueno, una persona que hizo 2 consultas, entonces hay 5 consultas. Primero, bueno, la lista está primero recirculando CR, de segundo Arcelio Chávez, tercera Ari Rojas y de cuarto Paulo. Entonces primero le daría la palabra a Recirculando CR para que nos comente su pregunta y quizás a quién va dirigida. Hola, buenas noches. Yo soy Karin Steinberg de Recirculado, Costa Rica. Es una empresa de economía circular, de transformación de residuos. Mi pregunta es pues para los tres, la verdad, las personas que quieran y que tengan ideas de cómo
de qué nuevos activismos o qué tipo de activismos nos pueden recomendar, más que todo para poder recuperar los ríos urbanos, que yo sé que ya se está haciendo por parte de la ONG de Río Urbano, que se hacen los picnics y que también se está haciendo las campañas de limpieza, pero ¿qué otro tipo de activismo se puede hacer para que la gente se identifique más, puesto que no es un lugar al cual muchas personas de la ciudad quieran ir a hacer un picnic o se identifiquen con ir a caminar al río por las condiciones en las que están ahora? No es como el Pacuare o el Sarapiquí, que todo el mundo lo ve como algo turístico y algo que se quiere rescatar o que se quiere proteger. ¿Qué tipo de acciones, ya tal vez entrando más hacia políticas públicas o presión para protección o para acciones más concretas o más, digamos que más efectivas de limpieza o de manejo de residuos se podrían hacer? ¿Qué nos podrían recomendar? Muchas gracias. Dale, Si Rafa. querés le entro, Alonso. Dale, dale. Qué ganas de estar bastante joven de nuevo para poder hacer activismo fuerte en los ríos urbanos que tanto lo necesitan. Yo creo que Alonso sabe de los viajes que hice yo en el río Torres, primero con mi hermano en canoa y luego con unos guías y inclusive buenos amigos de Bandera Azul. Hicimos un recorrido por el río Torres para hacer lo mismo. Era ese activismo que queríamos que la gente nos viera y nos viera remando en un río contaminado con máscaras, con basura a la par, porque era triste, es triste. Es triste ver eso. Es triste ver que San José o la zona metropolitana no respete los ríos, no los quiera ver, sino que le da la espalda y le da la espalda y pone la cloaca al río y la basura y todo. O sea, es tremendo y me alegra mucho que existan grupos como Río Urbano, pero se necesita algo más agresivo, valga la palabra, en el sentido de que hay que hacer algo más radical, más puntualizado, más dirigido, los movimientos, como dice usted, los picnics, pues a la gente le da perecilla porque sabe que el río está sucio. O sea, hay que hacer algo, hay que pensar, hay que hacer algo, hay que juntar a las ONGs de ríos que están en este momento. Hay varios, están los observatorios de agua, está Bandera Azul con microcuencas. Hay unos 10 grupos de pensadores que se podrían reunir para hablar de ese tema. ¿Qué se puede hacer en el tema de activismo, ¿verdad? Y activismo inteligente. Nuevamente, propuestas sensatas, estudios bien hechos, estudios de aguas que se vienen haciendo gracias a Bandera Azul, gracias a la categoría de microcuencas que ha tenido un efecto bonito en ciertas zonas altas, las zonas del río, la zona del río Bermúdez, en Heredia, otros lugares que se podrían hablar. Pero sí es muy interesante tocar el tema y hacer algo. Yo no tengo la respuesta en este momento de cuál ley o de cuál municipalidad o cómo, pero sí se necesita un montón de más gente junta trabajando para el mismo efecto, ¿verdad? Agarrar a la Alianza de Protección de Ríos con sus observatorios, agarrar a Bandera Azul, agarrar a ríos urbanos y los demás grupos. Hay varios que se me olvidan los nombres, pero sí haría una reunión. Alonso, te incentivo a hacer una reunión con estas cabezas de pensadores para pensar en qué se puede hacer puntual, ¿verdad? Que para salvar estos ríos urbanos que lo necesitan a gritos. Okay. Gracias, Rafa. No sé si Juan quiere comentar algo. Sí, tal vez creo que acá es muy importante la concientización, la educación de los ciudadanos, ¿verdad? O sea, si vemos en la última vez en el estudio de la Nación, decía que creo que es el 80%, 70% aproximadamente, nos preocupa la naturaleza, pero de esos solo como el 10% hacen algo, ¿no? Entonces, bueno, ahora como comentaba Rafa,
cuando en esos años que se estuvo trabajando en Pacuare no había la misma sensibilidad hacia esto, ¿va? Entonces hay que aprovechar esa coyuntura. Yo creo que la gente sí está más permeada con esto y entonces tratar de reforzar mediante estos programas la participación ciudadana, que creo que es la que puede ser la presión sobre gobiernos locales y gobierno central, ¿verdad? Y bueno, nosotros mismos como individuos contribuir, pero acá también se realiza dentro de Saratipí, un poco ligado a otra pregunta, por ejemplo, Fundecor trae estudiantes de grupos grandes de escuelas para que, bueno, pues vean un poco la diferencia y vean el valor del recurso. Pero sí, es como una tarea bastante ardua que sería súper importante, ¿verdad? Porque en San José estos ríos son terribles, ahora la contaminación y bueno, al mar igual, ¿no? Sí, gracias, Juan. Ya nada más hay comentar, eh, por lo menos desde Río Urbano se apuesta, o sea, nosotros como organización no vemos que, o sea, no, nosotros no nos vemos salvando a los ríos, sino más bien influyendo en que otros hagan y tomen acciones por sus ríos. Y en ese sentido, más bien, una lógica de que cada uno se haga responsable de su pedacito de río que le toca, pensando en impacto colectivo. Eh, Nosotros apostamos a que sea una cogestión del territorio y en cierta manera, dentro de esta lógica, ir creando una masa crítica. Creo que también, como lo menciona Rafa, eso va sumando poco a poco. Y hay acciones concretas, vos decís mucho desde más allá de los picnics, más allá de estos. Nosotros tratamos más bien, bueno, desde Río Hermano, dar herramientas a otros para que otros hagan, inspirar. Eh, Realmente lo del picnic es una excusa para que la gente se organice, que la gente se encuentre. Por lo menos nosotros apostamos mucho a ese lado. Creo que más bien de que la gente eh, redescubra lo que tiene y, como he mencionado varias veces, un poco ver el valor del recurso. Eh, Considerando también, bueno, nosotros, la visión nuestra también es ver que estos espacios en la ciudad son espacios de contrastes. Hay muchos espacios que son bosque, que atraviesan la ciudad, que la gente no conoce. Y si la gente no conoce eso, no lo podrá valorar y menos protegerlos. Entonces, gran parte también es visibilizar lo que hay, lo malo y lo bueno. Usualmente solo se visibiliza lo malo, pero también es importante rescatar lo bueno. Y por otro lado, también ver cómo está ese recurso, el recurso río, y pensar qué beneficios podría tener también a la comunidad inmediata, pero sí apostar a que sea una lucha entre todos, no digamos de organizaciones o instituciones, sino más bien que básicamente entre todos apostar a que ir sumando una masa crítica y que todos tomemos acciones y ir, digamos, generando cierta presión. Eh, Sé que tal vez esa no responde a la pregunta, pero más o menos también es como un poco también la lógica de nosotros, apostar al impacto colectivo. No sé si por ahí contestamos. Sí, 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 más bien, muchas gracias. Era más que todo el punto de lograr tener más incidencia, tal vez a un corto plazo, Ujú. pero definitivamente tiene que ser un esfuerzo conjunto. No, una sola organización no puede, sola, y también, bueno, la pandemia no ayuda mucho por el hecho de que uno tiene que estar trabajando con la gente, ¿verdad? Ujú. Pero sí veo que es necesario involucrar la parte de las escuelas, me parece súper interesante el involucrarlo, porque usualmente la infancia, los niños y las niñas ayudan mucho a educar a los padres y a las madres de familia o a las personas que estén como cabezas de sus hogares. Yo me acuerdo que pasó así con el reciclaje, que yo llegué a mi casa de niña y empecé a decir que el plástico se reciclaba, y no se hacía en mi casa y después empezó a hacerse. Y he visto ese ejemplo también en otros hogares. Entonces, por ahí también puede ser
una forma sutil de tal vez tener un poco más de sensibilización con la sociedad civil. Pero en fin, me han dado ciertas ideas también para participar y unirme a los esfuerzos. Muchísimas gracias. Una observación, ese cambio generacional que hay que hacer, había que haberlo hecho hace 25 años, pero hay que hacerlo. Y no se hizo hace 25 años, ni hace 15, ni hace 10, tal vez hace 8, pero hay que hacer ese cambio generacional, hay que ir a las escuelas y ellos son los que van a hacer los cambios. Nosotros en el Bajo el Tigre se involucró la escuela y los chiquillos llegaban a su casa a decirle a los papás que ya no quemen la basura y se paró, se frenó eso. Y hay otras comunidades aledañas que tienen esas prácticas todavía porque no les hemos logrado llegar. Yo creo que eso es súper importante, esto tiene que ser ya, o sea, eso tiene que haber sido hace varios años que los chiquillos ya sepan y el valor de los ríos, ¿verdad? El valor de que los ríos no son basureros. Empecemos por ahí. Gracias. Gracias, Rafa. Le diría le paso la palabra a Arcelio Chávez, que creo que tiene dos consultas. Buenas noches. Un gusto saludarlos a todos. Qué interesante y qué bueno que tuve la oportunidad de participar hoy en este conversatorio. Tal vez para abusarme un poquito, aunado a los comentarios anteriores, sepan de antemano, como ya comentó Rafita, que en el programa Bandera Azul Ecológica, en la categoría de microcuencas, estamos también metiéndole duro a la parte de ríos urbanos. Y aunado a eso, que tenemos la categoría de centros educativos donde motivamos y estamos trabajando con escuelas y colegios, tanto públicos como privados, para que también ellos sean parte de la protección y de cuidar los ríos. Eso era un comentario. La consulta para Rafita con respecto al río Pacuare es que me gustaría que me contara un poquito cómo ha sido la experiencia obtenida del río con respecto a la participación en la categoría de microcuencas del programa Bandera Azul Ecológica, ya que estamos hablando de estos dos ríos tan importantes y emblemáticos como es el río Pacuare y el río Sarapiquí. Y entonces aprovecho y hago de una vez la pregunta a don Juan también para no extender mucho. Habló sobre la participación del río Sarapiquí en un transecto, si no me equivoco es el transecto de Pozo Azul. Entonces también me gustaría consultar qué miras hay a futuro para ampliar ese rango de participación en este río tan importante, que se extienda, qué sé yo, la creación quizás de más categorías, de más comités en las márgenes de este río. Gracias. Gusto de verte, Arcelio, qué gusto de verte por acá, siempre pendiente de estos temas ambientales y gran precursor del programa Bandera Azul Ecológica, que creo que es uno de los más importantes del país. Y creo que sí, como decís vos, centros educativos, comunidades, microcuencas, inclusive espacios naturales protegidos, todas las categorías que tiene Bandera Azul, al final es un tema ambiental importantísimo. En el caso de Pacuare, Arcelio, vieras que para nosotros fue sumamente fácil, porque el río estaba protegido, tenía buen bosque, no hay carreteras, no llegaba nadie en carro, entonces agarrar un transepto del río Pacuare y decir, bueno, del agua que llegó aquí de tal manera a la que yo dejé, no ha habido cambios, eso ha sido fácil para todos, porque no la contaminamos más, no dejamos basura y se compostea todo. ¿Cómo te diría? Entonces, el tema fue fácil porque vos ves los retos que tienen en Sarapiquí, o ves los retos que tienen el río Bermúdez o el río María Aguilar y todos esos, y se meten en bandera azul, y eso sí tienen que pegarse unas breteadas grandes. Entonces, el efecto nuestro fue más que todo buen mercadeo, ¿verdad? Hacer conocer el programa, hacer conocer a la gente que existen programas de ese tipo. El turista muy curioso y decía, ¿por qué usted tiene esa bandera azul ahí? ¿Qué quiere decir? Y ya les explicabas todo el tema y más bien súper interesados, porque el tema de agua en Estados Unidos, allá es como el aire. El agua no es tan importante como en Costa Rica, ¿verdad? Además de que te la puedes tomar por todos lados, puedes tomar agua. Pero el efecto
tal vez sí positivo que tuvo es que varias afluentes del río Pacuare se han metido también en microcuencas, como la quebrada Terciopelo y la quebrada San Martín y otras quebradas río arriba. Entonces, esas sí son como más importantes, pero siendo sincero, para Río Pacuare, pues la parte ambiental fácil, ¿verdad? Porque ya se da reforestación, no cuido del bosque. Creo que los retos de Juan y Sarapiquí son bastante más grandes y creo que han hecho colectivamente cosas buenas. Espero. Gusto verte, Arcelio. Gracias. Sí, saludos, don Arcelio. Correcto. Nosotros empezamos con un transecto, ya lo hemos ampliado. Ahora tenemos desde San Miguel hasta Chilamate, un poquito abajo de Chilamate, digamos, es un transecto ya como de 25 kilómetros, si no me equivoco. Y bueno, estamos tratando, como menciona Rafa, acomodamos aguas abajo, es más complicado, entonces hemos ido creciendo en realidad el transecto para arriba, que es más manejable, pero bueno, creo que es un proceso muy interesante. Ya creo que son como 10 años que estamos y se está fortaleciendo, ya la gente ha visto los resultados, inclusive a nosotros nos ha servido también mucho para llevar esa valoración año con año de la calidad de las aguas, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, la idea es poder seguir de ahí, ya digamos, 1085 kilómetros, ahorita tenemos un 30% casi, ¿verdad? Qué bueno. Y vamos a tratar de seguir con el programa. Excelente, muchas gracias. Le pasaría la palabra a Ari Rojas. Buenas noches, ¿me oyen bien? Sí. Bien. Buenas, es un gusto. Más bien, en primer lugar, para agradecerles el conversatorio, ha sido muy interesante. Y mi pregunta se dirige más al área de educación, porque yo soy docente del área de preescolar y me interesa mucho esto porque como ya han tocado el tema anteriormente en las preguntas anteriores, es cierto el punto de que las nuevas generaciones tienen que enfocarse en cambiar y ayudar al medio ambiente, y es algo que las nuevas generaciones de docentes están buscando. Entonces, por ejemplo, mis niños preescolar les interesa mucho lo que es el cuidado del agua. Entonces, ese tipo de actividades me sirve mucho a mí para enseñarles a ellos después. Entonces, digamos, mi pregunta enfocada es qué tipo de experiencias, iniciativas, aparte de Bandera Azul, que nosotros sí conocemos, experiencias, iniciativas o algún tipo de eventos, bueno, no como eventos, sino como enfoques han tenido esas comunidades cercanas a los ríos Pacuare y Sarapiquí, que uno como docente pueda explicarles a los niños qué tipo de cosas uno se puede acercar a este tipo de comunidades para después adquirir experiencia y conocimiento para después dárselas a ellos. Tal vez comienzo yo, Ari, ya que para mantener el orden. Ari, lo que hay que hacer es sacar a los chiquitos del aula, ir a sembrar árboles, llevarlos al río, que vean la basura, que la huelan, o sea, lamentablemente, ¿verdad? No sé qué limitaciones hay en centros educativos en ese sentido de hacer un tipo field trip, ¿verdad? Llevarlos al sitio, llevarlos, como dijo Alonso, la gente tiene que conocer. Si le va a decir, tiene que cuidar este río y nunca lo ha visto porque no se ve, no lo va a hacer. Entonces, tratar bueno, para eso tiene que haber un currículo también ambiental dentro del currículo académico. Pero no hay nada como lo vivencial. Nosotros tenemos una experiencia muy bonita en la red de reservas, con una reserva en que sí llegan chiquillos y sí hacen estudios de aguas, de ríos, ven camaroncitos, siembran arbolitos, o sea, ellos tocan la tierra, sienten la tierra, huelen el río. Eso para mí es lo mejor. Si logran hacer eso, es lo que hay que hacer, que creo que Ríos Urbanos está tratando de lograr por medio de sus programas. Sí, correcto. La parte práctica, por ejemplo, lo de las esferas de barro, que se trabaja con los observatorios ciudadanos,
es un método que hemos encontrado que es bastante, acerca bastante, es bastante participativo, cala definitivamente en la conciencia de los niños, ¿verdad? Es algo que quedan muy grabado. Y bueno, acá en Sarapiquí, como les decía, hay bastantes organizaciones y la mayoría de estas tiene su parte educativa. En realidad, Aproxara, cuando la conformamos, vimos un poco eso, pero bueno, unas de estas organizaciones se dedican a la parte científica, otras a la conservación, otras, y la parte, digamos, había alguna parte que iba quedando ahí un poco desligada. Entonces, hemos venido trabajando con estas organizaciones un poco dentro del corredor biológico para generar las asadas. También son otros centros, algunas de las asadas de acá que trabajan mucho en esa parte de educación. Entonces, bueno, sí, también va ligado a la parte de la visitación. Acá, por ejemplo, las reservas se traen a los niños de las escuelas que visiten las reservas y que hagan esta parte, pero sí, procesos a distancia o en la zona capital pueden ser más difíciles porque no pueden incluir ese elemento. Está bien, más bien, muchísimas gracias por contestar mi pregunta. Y sí, para una zona urbana como lo es donde yo y mis estudiantes viven, es un poco complicado a veces, tal vez acercarse mucho a los ríos, porque para ellos, para los estudiantes que a veces uno tiene, ellos lo ven como un botadero, porque eso es lo que los padres les han insultado. Ay, Dios, perdone, el nerviosismo. Lo que los padres les han inculcado es ese tipo de metodología, ese tipo de forma de vida. Entonces, uno como docente tiene que enfocarse en tratar de mandarles un mensaje a los niños para que los niños puedan transmitirlo a los padres, ir cambiando diferentes generaciones para de esa manera no solo preservar el medio ambiente, sino compartir un punto de expectativa de la comunidad en que nosotros podemos mejorar, no tenemos que vivir en esta forma. Entonces, más bien, muchísimas gracias. Okay. Gracias, Ari. De momento, bueno, creo que harían, porque ya vamos acercándonos también al tiempo, de que voy a dar la palabra solo a dos personas más. Primero a Pablo y posteriormente a Sol Fernández. Le paso la palabra a Pablo. Buenas noches. Muchas gracias a todos por este conversatorio. Ha sido bastante bueno. Mi nombre es Pablo Franceschi. Yo soy parte de un colectivo fotográfico que se llama Wimblu, en donde tocamos y tratamos de concientizar a la gente acerca de esos temas y acercar como esta relación entre cultura, justicia, ecología. Y bueno, mi pregunta va más relacionada al río Sarapiquí. Particularmente me gustaría saber si en este plan regulador que Juan mencionaba, en el que están trabajando, se está tomando esta problemática, la expansión piñera, ¿verdad? Y si es así, me queda la duda de repente que ahora estamos en un contexto de pandemia en el cual se ha visto también que la industria turística es vulnerable, ¿verdad? En tiempos como estos, perdón. Me gustaría saber cuál alternativa o si se ha pensado alguna alternativa para esa población que depende de la agroindustria. Gracias. Sí, ¿qué tal, Pablo? Mira, bueno, tal vez un poco para aclarar el concepto, digamos, en vista de que no hay un plan regulador municipal, nosotros lo que estamos proponiendo es un proyecto de ley de manejo sostenible de la cuenca. Entonces, pues sí, más o menos es como un plan regulador, ¿verdad? Solo que en otra línea viene no de la municipalidad como debería venir un plan regulador, sino desde la participación ciudadana. Bueno, la expansión piñera, y como le digo, el proyecto va ligado a, o va presentado como desarrollo sostenible. Entonces no estamos diciendo que no, esto no es prohibido, no se puede hacer, pero sí creemos que las prácticas tienen que mejorar, ¿verdad? O sea, si uno está haciendo una actividad productiva, pues tiene que ser responsable con los beneficios que está obteniendo y no causar perjuicio a otras actividades productivas que ya hay. Esa es la lógica básica, ¿verdad?
acá cuáles son las sugerencias, pues tener más control sobre la actividad piñera, de si van a estar en un río, no deforesten toda la orilla y lleguen la piña y hasta el río, ¿verdad? Los procesos de fumigación cuando están cerca de las quebradas. Bueno, esto sabemos que la piña trae problemas muy graves para los mantos acuíferos porque, bueno, le quitan toda la parte fértil de la tierra y entonces la porosidad es muy grande y entonces todos los químicos entran y penetran a los mantos acuíferos. Entonces hay que tener bien mapeado todos estos mantos acuíferos, zonas de recarga y las orillas de los ríos. Y bueno, pensemos que también la opción de piña orgánica, que acá se trabaja en algunos sectores cercanos al río, es totalmente viable, ¿verdad? Es una alternativa para la piña y para tener ese convivio, ¿verdad? No estamos pretendiendo que otras actividades productivas se limiten, sino que sean responsables. Cada uno creo que acá tiene que asumir esa cuota de responsabilidad y desarrollar las utilidades de su empresa, no en base a la destrucción del recurso, que es de todos, sino en base a su capacidad de mitigarlo. Y creemos que la tecnología hay, el conocimiento hay, ya las prácticas, como le digo, en la parte orgánica, cuando están en zonas pues, peligrosas y, bueno, mismas prácticas que creo que no es tan difícil para las piñas, para las zonas, para las empresas piñeras, mantener como dejar ciertas áreas de reforestación. Vamos a ver el caso de las represas hidroeléctricas. Por lo general, antes cuando se hacía una represa hidroeléctrica, viene acompañada de su área de conservación, o sea, no es lo ideal, pero aunque sea las mismas piñeras, pues deberían mantener todas estas franjas de las quebradas, de los ríos, de los mantos, de las zonas de agua potable, conservadas y usar otros terrenos. Eso es un poco la posición que nosotros debemos al tema de la extracción piñera, ¿verdad? Que desgraciadamente está un poco sin control. Como muchos de los problemas se dan, no es por la ley o por el conocimiento, sino porque siempre hay alguien que se brinca todo, ¿verdad? Sin pensar en los demás. No sé si te queda claro. Sí, muchas gracias. Principalmente, digamos, creo que ese es el problema, el que mencionabas al final, ¿verdad? Que no hay control. De repente ahora también con la pandemia se dieron cuenta que en San Carlos había un montón de piñeras trabajando ni siquiera con permisos básicos. Entonces sí es una problemática de un poco de... No tenemos el músculo para abarcar y controlar, ¿verdad? Gracias. Sí, es una problemática ambiental y social, ¿verdad? Porque claro. Se dice, se mantienen al margen de la ley, no solo en la parte ambiental, sino en la parte social. Sí, ahí es donde entra en juego esta concientización que habla Alonso, ¿verdad? Que es más a largo plazo y es un activismo que de repente es muy efectivo, ¿verdad? Pero sí requiere de que haya un cambio de conciencia. Pero sí, muchas gracias por las palabras. Gracias, Pablo. Nada más creo que dar la palabra a alguien más. Sol Fernández, que tenía un comentario. Sol, ¿estás por ahí? Sí, Alonso, buenas noches. Voy a tratar de ser breve porque ya sé que estamos contra el reloj. Nada más, pues oyéndolos a ustedes, se me ocurre que no se ama lo que no se conoce. Y hoy día, pues en esta pandemia, la cosa virtual ha sido una herramienta muy valiosa para aprender, para comunicarnos y lo que sea. Y tomando también lo que dijo la señorita Steinfort de Circulando, que los niños son la base y lo que dijo Ari Rojas, ¿verdad? Que ella es profesora. Entonces, yo he visto bastantes cosas en Netflix, digamos, ayer tuve el gusto de ver a este señor de 93 años, David Attenborough, hablando de su vida y cómo él logró cosas. Claro, él es un personaje, es comprado y todo, pero no pensando en hacerlo a un nivel de él, sino hoy día cualquiera tiene un celular, puede hacer tomas, puede hacer fotos,
y puede mostrar lo bello. Yo me quedé impresionada de ver el pacuare y ver el sarapiquí, que no los conozco. Me impresionó y ahora busqué el tamaño que tiene cada uno, son enormes, y me imagino que así como puede tener belleza, también debe tener problemáticas enormes. Entonces, se me ocurre, como hizo este señor en el documental que vi anoche, que cuando él se dio cuenta que los gorilas estaban exterminando, que solo quedaban 250 en todo el planeta, hizo un documental y la gente comenzó a reaccionar, que se iban a extinguir. Igual pasó con las ballenas azules, que las estaban matando y todo un montón de otros animales. La gente es muy curiosa. A veces hay que llegar como al, ¿cómo se dice?, al precipicio para que reaccionen, y a veces es ignorancia, falta de información. Y también se puede hacer algo propositivo, o sea, no solamente decir eso, sino, digamos, imágenes de la vida que puede haber en un río limpio versus la contaminación que producen de tales y tales cosas. Por ahí va mi inquietud de que a veces no hay que ser cineasta ni tener grandes recursos, sino buscar espacios, y hoy día en Facebook y en otras instancias se puede pues exponer o también mandar para escuelas y cosas así. Muchas gracias. Okay. Muy buen comentario, Alonso. Excelente comentario, y creo que sí se da entre las generaciones, y ahora se ve mucho. Amigos de mi hijo que van y buscan cataratas y toman unas fotos preciosas de cataratas y las comparten con todo el mundo. Yo creo que sí se da, tal vez no tan puntual, ¿verdad? Como para hacer campañas de fomentarlo uno mismo, ¿verdad? Con una intención, con ese fin. Yo creo que tiene toda la razón, y ese documental es fabuloso, increíble. Así es que no, el comentario de ella creo que muy puntual, muy bueno, y fomentar eso, ¿verdad? Que los muchachos que salgan, que compartan, que lo hagan como con un mensaje, algún mensaje. Qué feo, me topé este río y me topé esta basura horrible, y una foto de la basura, y poner un comentario, ¿verdad? En vez de no hacerlo, porque ahí anda en el celular. Entonces, simplemente tomar una foto de algo feo y comentar acerca de que qué feo o qué bonito. Así es que creo que sí, hay que fomentarlo entre la nueva generación, que compartan más y que comenten en la parte ambiental. Gracias. ¿Quieres agregar algo, Juan? Sí, claro, creo que, por ejemplo, nosotros en este proceso participativo que también alguien mencionó ahora de no me acuerdo el nombre, de reciclado, era difícil, ¿verdad?, para las organizaciones en este momento, ¿verdad?, porque somos mucho de base de hablar, de estar con la gente, ¿verdad? Y creo que, bueno, las herramientas ahorita tecnológicas también nos están dando más alcance, ¿verdad? Es un recurso que hay que aprovechar en este momento, ¿verdad? Y tratar de comunicar, porque sí, creo que a veces si no vemos los problemas realmente, pues sí lo tenemos ahí sabemos que los ríos van mal y todo, pero a veces nos cuesta visualizar qué tan mal van y qué tan serias son las amenazas. Entonces sí es importante hacer estos procesos de comunicación. Okay, gracias. Nada más quiero, bueno, ya formalmente, ya para cerrar bueno, ya cerrando el espacio de conflictos de comentarios, nada más quiero hacer como un comentario, cuña publicitaria, quizás. Nosotros en Río Urbano, bueno, estamos trabajando ahorita en un proyecto bueno, de un fondo que habíamos ganado, digamos, de Historia de Cultura el año pasado y que estamos ejecutando este año. Nosotros estábamos trabajando con un proyecto llamado Pequeñas Voces del Río, que enfocaba empoderamiento a población entre 8 y 12 años.
con la parte presencial, digamos, principalmente con niños de Torres, pero este proyecto ahorita estamos reconvirtiendo, bueno, ya estamos reconvirtiéndolo, digamos, ya no se puede lo presencial, entonces eso está evolucionando en un material audiovisual, que la idea también, por un lado, sería el tema de sensibilización y empoderamiento de esta población de 8 a 12, ¿no? Más o menos. Que la idea sí va por eso, o sea, cómo llevar esa experiencia del río a través del material audiovisual también como herramienta. Entonces, nada más comentar que más adelante estaremos compartiendo ese material y que estaría también a disposición para llevarse a diferentes espacios. Mucho también se hace el contraste entre por ejemplo, o sea, estuvimos documentando, digamos, el río Tiribí en la parte alta, donde está limpio, donde nos podemos meter, donde uno va y disfruta, también en otro también sale el río Tiribí más abajo, ¿verdad? Un poco más de San José, a la Jorita. Entonces, de una otra manera también estamos tratando de visibilizar esos contrastes, pero que visibilizar también que nuestros ríos en gran medida nacen limpios, ¿verdad? Inclusive aquí los urbanos, y parte de la problemática es que hemos normalizado como sociedad que los ríos urbanos son sucios. Entonces, quizás no molesta tanto ver un río urbano sucio porque lo normalizamos. Entonces, también un poco quitar esa idea. Antes, digamos, de hacer como varias acotaciones de cierre, yo no sé si Juan y Rafa quieren quizás dar unas últimas palabras, parte de cierre de ustedes. De mi parte, no, agradecido por la iniciativa, Alonso, y Juan, lo que compartiste, aprendí montones del río Sarapiquí, de su historia, qué importante que es. Y lo que estás diciendo, sensibilización, cambio generacional, llevar a la práctica, fotos, todo. Creo que ha sido un conversatorio muy, muy, muy rico. Gracias, Alonso. Gracias. Juan. Sino agradecerles, un gusto haber participado con ustedes y todos los que nos acompañaron. Creo que sí, acá también el aprendizaje horizontal entre organizaciones, esto mismo, que uno a veces está ligado y todo a ciertas cosas, pero sí, son temas muy amplios, muy complejos, donde a veces uno no ve los detalles igual de los otros procesos que se llevan en otro lado, pero sí, eso es una de las cosas que tiene que fortalecer cada organización para mejorar su desempeño en el trabajo y bueno, aprovechar lo que ya otros han hecho. De Rafa, nosotros hemos aprendido un montón de sus esfuerzos y que ha hecho en todas estas luchas y un montón de personas que han dedicado. Entonces, cada vez creo que es más fácil porque ya tenemos esa base de aprendizaje, de lo que nos tocó al principio, luchar y de que no se obtenían resultados en otros ríos que lastimosamente ya no se pueden operar, o sea, y darse cuenta, por ejemplo, un indicador que tal vez para mucha gente no es tan tangible, pero por ejemplo nosotros que operamos ríos comercialmente, ya no quedan ríos si usted coge desde Pacuare, de Ventazón, que ya solo ciertas secciones, ¿verdad? Y cuando hay agua, cuando suelta la represa, y desde ahí se va hasta Opala prácticamente, solo el Sarapiquí, porque el Toro, el Peñas Blancas, el que no tiene tajos tiene represas, y entonces ese es un indicador de que sí, las cosas cuando antes acá en esta zona, por ejemplo, en mismo Turrialba también, eran montones de ríos, y uno iba para este y cogía para el otro, y era un placer, ¿verdad? En cambio ahora, sumado al cambio climático, que es una cosa que también nos está terminando de complicar la situación que ya vimos, pero no, muy agradecido y quedamos ahí para cualquier consulta y motivarlos a todos desde sus organizaciones o como individuos a incorporarse a alguna de estas luchas que hay muy buenas en el proceso que lleva
Alonso también es formidable, ¿verdad? Es otro aprendizaje que hemos tenido y que estén muy bien. Gracias. Gracias, Juan. Nada más quiero señalar quizás varios puntos, rescatar varios puntos de lo que se compartió a lo largo de la sesión. Rescatando algo que dijo Sol ahorita, en parte de lo que no se ama, perdón, lo que no se ama, lo que no se conoce. Y aparte de eso, de dar a conocer estos espacios, su estado y también dentro de esa lógica también lo malo y lo bueno. Retomar lo que por ahí mencionó Rafa, no hay nada como lo vivencial, entonces también a partir de esas experiencias que pueda tener tanto niños y niñas, pero también personas adultas, porque también es cómo hacer cambiar la mentalidad de la gente que ya está vieja, ¿verdad? También, y que quizás no tiene, digamos, contacto o idea de lo que tiene, digamos, ya sea en el campo o en la ciudad. Retomar ahí, bueno, la gente debe conocer esto, debe darse a conocer estos espacios, eh, destacar el rol de la conservación y el uso sostenible, pensando que son recursos de todos, y dentro de eso también es asegurar, bueno, de todos, yo incluiría ahí también el tema bueno, ser humano y todas las especies. Entonces también creo que por ahí va el último punto, tiene que ver con la conservación y el tema de regeneración y la cadena de beneficios que puede generar a tanto las comunidades, ¿verdad? Eh, que si no sé más bien que si se consume más, la cadena se vuelve negativa, pero si se conserva y se logra asegurar su futuro, la cadena crece en positivo, entonces por ese lado destacar eso. Y no, también lo que acaba de decir creo que Juan, el tema del aprendizaje horizontal, que también la idea es la idea también de estos espacios, en interacción con otras organizaciones y demás. Cada uno puede aprender de otras experiencias y agarrar para su saco, como se diría. Y, no, agradecer el espacio, eh, y, bueno, la participación en este espacio a Rafa y a Juan. También, bueno, felicitarlos, ellos llevan años en esto, uno lleva poquito, pero ahí también estar a su edad todavía dándole acá. Y, no, ahí igual cada uno, tanto en el Pacuare como en Sarapiquí, y seguir en esas luchas y reconocer también ese esfuerzo que también es la idea también de este espacio. Y para el cierre nada más agradecer también aquí a los y las presentes, acompañarnos hasta esta horita que nos pasamos un poquito de más. Invitarles también al resto de conversatorios el 22 de octubre, que sería sobre gestión comunitaria del agua, y el 29 de octubre, que sería el tema de ríos sagrados, pueblos originarios, espiritualidad, que sería un poco más por esa línea. Igual la idea es ir teniendo enfoques complementarios a lo que comúnmente venimos manejando con la parte más urbana. Entonces, invitarles a que nos acompañen y que nos sigan también ahí por redes sociales de Río Urbano, igual a invitarlos que sigan las redes sociales de Ríos Tropicales y a Proxara, están tanto en Facebook como en Instagram. Muchas gracias y buenas noches. Saludos, gracias. Buenas noches.